Bendiciones familia, bendiciones jóvenes, bienvenidos a este primer capítulo de La Voz de una Generación. El día de hoy estoy muy alegre, muy gozoso de estar el día de hoy en nuestro primer capítulo de La Voz de una Generación. Pero como vimos en redes sociales que gracias a Dios hemos visto la mano de Dios, el apoyo que hemos tenido. Gracias por la vida de nuestro hermano Marlon, de nuestro hermano Daniel, de nuestra hermana Paola, de nuestra líder Isamari, de nuestro pastor Joel Rosario, por mandarnos esas cápsulas poderosas que yo sé que ha sido de bendición para sus vidas. Pero el día de hoy yo no estoy solo, el día de hoy traigo un invitado especial. Hoy estoy con mi amado hermano Isaac Puga. Bendiciones a todos, un saludo enorme. Mi nombre es Isaac Puga, soy de Maranata Media Sur y en este día estoy muy contento y estoy muy honrado de tener la bendición tan grande que me invitan a participar. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes feliz, hermano? Estoy muy contento, muy gozoso y en victoria. Amén. Algo que le platicaba a Isaac fuera de cámaras y desde hace tiempo, que esto era una visión que, pues como te decía, ¿no? Ya lo traíamos desde hace tiempo y hasta este momento que Dios ha dado la oportunidad que sea este primer capítulo. Yo te decía que tú eres una de las personas que confió en la visión, que yo sé que estabas orando, ayunando por esa visión y que gracias a Dios se dio. Y déjame decir a mis amados jóvenes que pues no ha sido fácil, como le digo Isaac, ha sido semanas de pruebas para mí y para él. Y han sido semanas donde hemos estado trabajando para traerles este primer capítulo. No, Isaac, antes de empezar como tal en nuestro tema principal que tenemos el día de hoy, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que tú has visto que está frenando a esta generación? En tu experiencia, en lo que has vivido, en lo que has experimentado. Mira, Antonio, siendo muy sincero, algo que he visto que frena a los jóvenes de esta generación, y es algo que a mí me ha afectado igual, siento que es por parte del sentimentalismo y la emoción. Porque estamos en una generación, estamos en una etapa, ahorita la juventud está en una etapa donde se dejan llevar por lo que sienten y por lo que sus ojos ven, por lo que su corazón más que nada les dicta. Entonces es una generación que más de ser apasionada está siendo emocionada, que se está dejando llevar por la emoción de los eventos, de los congresos, que déjame decirte que no es malo ir a un evento, no es malo, sino nosotros vamos con la convicción, amén, que vamos a recibir algo, pero de igual manera, después del evento, como tú me decías, ¿no? ¿Cómo salimos? ¿Qué nos llevamos? Solo nos llevamos el tiempo de turismo o la experiencia de conocer gente nueva, o nos estamos llevando una palabra de Dios para nuestras iglesias, y más que para nuestras iglesias, para nuestra vida diaria, ¿verdad? Más para nuestras iglesias, para nuestro espíritu, diría yo. Amén, eso es cierto. El espíritu que se está despertando dentro de nosotros y dentro de esta generación de jóvenes. Amén. Y es justo mis amados jóvenes, del tema que vamos a hablar el día de hoy. Mi amado Isaac, tienes el honor de presentar este tema. ¿Cómo le pusimos de título, o en qué vamos a desarrollar todo este capítulo? Porque Dios ha puesto en el corazón de mi hermano, en mi corazón, en traerles ese capítulo y hablar de un tema que es muy importante para esta generación de jóvenes, y no solo para los jóvenes, igual para cada persona que abra su corazón a recibir esta palabra. Así es. Mira, para iniciar, te quiero dar un pequeño contexto. Si leemos el Génesis, cuando Dios hace el poema de la creación, podemos ver cómo dice: y dijo Dios que se haga la luz. Y dijo Dios que los cielos y la tierra se separen. Pero algo que a mí me llamó la atención y captó mi mente inmediatamente es que dice que Él creó al hombre, pero de una manera muy especial. Él se metió tanto a crear al hombre que lo hizo a su imagen y semejanza. Me gusta pensar que en la Biblia dice muchas veces que somos barro en manos del alfarero, y a mí me gusta imaginar que Él se metió tanto en nosotros, así como el alfarero crea su barro,
así Él se manchó las manos en crearnos a nosotros. Y algo muy importante dice que sopló aliento de vida en nosotros. Y creamos y nos dio vida. Y nosotros somos seres vivientes gracias a que Él puso su espíritu dentro de nosotros. Wow. Entonces, nuestro espíritu está de cierta manera dentro, pero solo falta activarlo. Wow. Entonces, nuestro tema es que cuando tienes el espíritu dentro de ti. Me pone muy a pensar mucho este tema, porque mismo en el libro de Hechos, mis amados, dice que en el día del Pentecostés ellos estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo, pero había algo muy importante en eso, que pues ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero faltaba, como tú dices, activarlo. Y hay no sé si sería la palabra correcta, peligro entre las iglesias y entre los jóvenes, que muchas veces pensamos que estamos bien, que no nos hace falta nada, que ya tenemos todo por ir a la iglesia, por ir a un congreso, ir a un campamento, que ahí estamos bien, pero falta activar nuestro espíritu, falta que nos paremos en oración para que nosotros seamos levantados como esa generación de fuego, esa generación que, como tú me decías al inicio, no se deja llevar por la emoción de las cosas, del contexto, sino que está llena del Espíritu Santo y es de bendición para su generación. Y me quiero tocar este punto donde tú dijiste que tanto tenemos al Espíritu, y más de eso, ¿cuánto lo reflejamos? Porque hay algo, como tú me decías, muy importante, que cuánto reflejamos el amor de Jesús. Así es, creo que es algo muy importante que esta generación de jóvenes tengan ese pensamiento, porque aparte de que nosotros somos hechos de polvo, somos hechos de células y de tejidos, pero igual tenemos ese espíritu dentro de nosotros. Pero ahora aquí hay dos caminos diferentes. Hay una generación que sabe que tienen espíritu y son de polvo, y tienen esa necesidad, aunque tengan muchas cosas, sienten un vacío eterno dentro de ellos. ¿Por qué? Porque está la parte espiritual que no logran satisfacer. Y aquí igual hay dos caminos. Hay los que no conocen de la palabra y los que conocen de la palabra. Primero, los que no conocen son personas, digamos, que lo tienen todo, pero tienen ese vacío interno. ¿Y qué hacen? Pueden confundirse, pueden irse con cualquier cosa que yo he visto, que quieren leerse la mano, quieren ir a que lean las cartas. ¿Por qué? Porque tienen esa necesidad de saber qué va a pasar con ellos en el futuro. Pero por otro lado, hay una generación que conoce de la palabra, pero aún así sabe que tiene necesidad de espíritu, pero parece que a lo último que recurren, a lo que van, es a una intimidad con Dios. Wow, qué tremendo lo que dices, porque es muy cierto, ¿no? Como tú dices, hay dos lados, que las personas que están en el mundo sienten ese vacío y sienten esa necesidad, y lo último que recurren es buscar a Dios. Buscan, digamos, que la manera más fácil o la que no tiene compromiso, porque servir a Dios, más que una experiencia, más que estar en la iglesia, es un compromiso. Y déjame decirte que no solo el compromiso con el siervo de Dios, con tu pastor, sino el compromiso con Dios, de establecer una intimidad con Dios, de establecer mira, algo que yo me he puesto a pensar es que ¿por qué nos llaman cristianos? En el tiempo de los apóstoles, porque se llama Cristo. Y es ser un cristiano que solo tiene el título de cristiano, porque hay muchos. Pero realmente para llamarnos cristianos es que estamos con Cristo. Comemos del pan de vida que es Cristo. Hacemos lo que hacía Cristo. El agua de vida. Porque Él es el agua de vida. Y Él es el pan, Él es el maná para nosotros. Por eso, como tú dices, igual en las iglesias, ¿no? Que muchos jóvenes sienten ese vacío de por qué pasa esto, y se tienen un montón de preguntas. Y lo último que pueden ir con cualquier persona a decirles, pero con la última persona que recurren es con Dios, de establecer una intimidad con Dios. Y yo creo que eso sucede porque a cierto punto hay como ese, no sé si se podría decir, Isaac, como un temor o como que piensan, ¿no? Que no funciona,
Pero tú y yo sabemos que cuando nosotros más nos acercamos a Dios, obviamente van a haber las pruebas, van a haber las circunstancias, pero Jesús prometió algo que me dijiste, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y déjame decirte, joven, que no importa la situación que tú estás pasando, si tú das ese paso de fe a decir, Señor, aquí estoy, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu casa y en tu generación. Pero de igual manera, tú tienes que plantearte que, ok, yo quiero reflejar a Jesús, yo quiero comer de ese pan de vida. Yo, como tú dices, no, quiero ser un joven en fuego, no solo ser polvo, sino que el Espíritu. Tener el Espíritu ahí dentro de mí. Es correcto. Así es. Y algo que igual quiero completar lo que tú dijiste, de por qué muchos, ¿saben? Reconocen necesidad, pero no van con Dios, porque requiere dejar morir la carne. Y eso, mi amado hermano, es lo más difícil que una persona puede hacer. Entonces, yo he visto un pequeño círculo vicioso que está pasando dentro de esta generación. Un joven cristiano peca, se siente culpable, y por sentirse culpable se vuelve vulnerable al ataque de un espíritu llamado apatía. La apatía es que ya no siente nada por Dios. Entonces, peca, se vuelve apático, ya no quiere ir a la iglesia, se desvía completamente. Y volver a buscar de Dios, eso diría yo que es lo más complicado que puede hacerse. Y por eso las personas que no conocen de Dios no quieren dar una responsabilidad muy grande, porque requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Y esta generación es algo que le cuesta trabajo hacer. Es muy cierto lo que tú dices, porque ese joven que, por ejemplo, me acuerdo cuando tú me invitaste a la iglesia de Manuel Sur, tú predicabas sobre Saúl y sobre David, y tocabas un poco el tema sobre Saúl, ¿no? Que él falló, y lo primero que le dijo al profeta fue, pues que fue tu culpa. Fue tu culpa. Cuando iba a hacer sacrificio el profeta, y el profeta le dijo, espera, joven, espera. Espera que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. No te desesperes. ¿Por qué? Porque puedes cometer un error como lo hizo Saúl. Saúl pensaba de lo que hacía, estaba bien. Y yo creo que ahí nos ponemos tú y yo, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar que lo que estamos haciendo está bien y es de Dios o es algo de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que no es el tiempo. Y no esperamos el tiempo de Dios, y como tú dices, no, caemos en el pecado o cometemos el error, y lo primero que decimos, no, pues ya estuvo, Dios ya no me quiere, ya no me va a perdonar, y empezamos a sacar, mi amado, muchas conclusiones en nuestra mente, y que lo único que está esperando Dios, como en la historia del hijo pródigo, que nosotros vayamos a Él y le digamos, Señor, aquí estoy, reconozco mi falta y reconozco mi necesidad que tengo. Pero como tú dices, no, lo que nos cuesta igual es matar la carne y matar el ego. El ego, wow. Es un punto muy, muy tremendo, matar el ego y doblegarnos, humillarnos. El mismo rey David decía, quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Y lo que hizo Saúl es como que, no me quites el reino, no me quites el palacio, déjame. Más honrame delante de los ancianos. Así es. Entonces es ese punto de reconocer que estamos mal, que estamos fallando, pero que podemos, como dice el libro de Filipenses, hermanos míos, ir confiadamente ante el trono de la gracia, que nos acerquemos hasta el trono de la gracia, y ahí lo que nosotros pidamos en oración va a llegar al Padre. Así es, hermano. Yo creo que es un punto bastante importante que está pasando actualmente, la verdad. Es algo que está pasando, y eso nos motiva más a nosotros a orar, a buscar la palabra y a reconectarnos con Él. Porque en el momento en el que Él sopló ese aliento, dejó una parte de sí dentro de nosotros. Y hasta que esa parte no se reconecte con Él y solo con Dios, nosotros no podemos satisfacer nuestra vida con nada más. Wow. Me acuerdo cuando una vez tomamos el ministro aprobado, y nuestro pastor Samuel decía que
si no cumplimos nuestro llamado, vamos a ser infelices toda la vida. Infelices toda la vida. Entonces, si no cumplimos esa parte, como tú dices, de hacerle caso a la voz de Dios, pues vamos a ser infelices y vamos a vivir, digamos que aparentemente, una vida bien, una vida plena, donde todo está bien, que no pasa nada, pero nuestro espíritu está muerto. Y sabes, hablando de esa parte de la palabra muerto, me recordaba mucho cuando, ¿te acuerdas en el libro de Hechos donde dice que Ananías y Zafira llegaron hacia el profeta y le mintieron? Y el apóstol dijo así: no le has mentido al hombre, le has mentido al Espíritu de Dios. Entonces, ¿y qué pasa? Que ellos mueren por una mentira. Pero ¿quién saca lo muerto? Los jóvenes. Entonces, los jóvenes son la generación que va a sacar lo muerto, la mentira del diablo que están en las iglesias. Los jóvenes con el reflejo de Dios y con el Espíritu dentro de ellos vamos a sacar lo muerto que está dañando a la iglesia. Y no estoy hablando de ministerios, estoy hablando de iglesia en general y generación. Así es, somos una generación, la generación de hoy, de la generación de jóvenes de Maranata. Que cada que dicen Maranata es una declaración que dice: ven Señor Jesús, ven, te estoy esperando, ven. El alfa y omega, el principio y el fin. Tú eres el Dios de mi vida, tu Espíritu está dentro de mí. Y eso es lo que los jóvenes de esta generación, la voz de esta generación tiene que levantarse. Amén. Intentamos muchas veces satisfacer nuestro deseo con cosas hechas de polvo, Wow. con cosas materiales. Pero lo que pasa es que muchas veces al satisfacer nosotros la carne con cosas carnales, algo que podemos perder mucho es la unidad con el Espíritu, que estamos hablando muchas veces ahorita, y podemos perder nuestra humildad, que es algo que marca mucho la Biblia, que mantente humilde sobre todas las cosas. Me recuerda mucho en esta parte cuando David fue ungido como rey, pero es tremendo porque si leemos toda la historia de David nos damos cuenta que cuando el profeta llega y le dice al padre: no son todos tus hijos, falta uno, el menor, el más chiquitito, pero dice igual que ni lo iban a esperar para comer. Mira, qué tremendo es eso, que ni lo iban a comer y que pues que él está ahí. Así es, él come con el león, con el oso y con la ovejita. Él está con sus ovejas, pero mientras él estaba con las ovejas, él estaba siendo procesado fuera de cámaras, fuera de toda visión, porque yo creo que nadie lo veía. Es el más pequeño, no hace nada, estaba ahí, pero él está siendo procesado en lo oculto. Entonces es muy tremendo eso, porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos que primero estar en el ojo de la gente para que nos vean, y no, en lo secreto, cuando estamos conectados, como tú dices, al Padre. Dios nos va a dar la visión, Dios nos va a dar la palabra para que nosotros lo podamos dar. Sí, así es sencillo, pero nosotros lo olvidamos fácilmente, enfocándonos en las cosas del pueblo y descuidando nuestro espíritu. Muchas veces yo le he dicho al Señor: Dios, ayúdame a estar presente y a hacer conciencia de tu presencia en mi vida, a ser consciente de que yo tengo un espíritu que tengo que despertar para el bien de esta generación. Y quiero leerte un versículo que está en el Salmo 139, versículo 7. Cuando estuve leyendo eso, a mí me sorprendió mucho de cómo el Espíritu está tan dentro de nosotros que no podemos despegarnos de él. Dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, Otoniel, yo
he reflexionado mucho en esto, de cómo nosotros, aunque fallemos, Él siempre está con nosotros, está dentro diciendo, vuelve a casa, activa ese espíritu en fuego que tienes dentro de ti. Wow, me sorprende tanto cuando leíste este verso, pero igual cuando dijiste que tú le decías al Señor en oración que ayúdame consciente para activar lo que tengo, no por egoísmo, porque es para esta generación, o sea, no para que me vean a mí, no para que tenga el don, no para que hable en el Espíritu, hable en lenguas y míreme, no, para que yo pueda ser de bendición para esta generación. Y mismo la Biblia dice que a cada uno se nos fue dado dones para edificación de la iglesia, no para nosotros. Es para, como dice la palabra, para dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y me sorprende tanto este versículo porque dice, no importa dónde yo vaya, Él va a estar allá. Y como tú dices, Él está esperando que nosotros demos ese paso de decir, aquí estamos, Señor. Que el primer punto es reconocer que sin Él no somos nada. Reconocer que somos débiles, porque Pablo dijo, cuando somos más débiles, así es. Y me da esta parte de reconocer nuestra debilidad, reconocer que necesitamos ser fortalecidos por Él. Porque para el mundo el fuerte va a ser el que siempre está de pie, el que siempre está parado, el que no llora, el que arriesga. Pero para Dios el fuerte es el que está doblando rodillas, el que reconoce que necesita de esa fuente de vida que es Dios. Y yo te invito, mi amado joven, que tomes esta parte de todo lo que hemos hablado, a dar ese paso, a decir, aquí estoy, Señor. Necesito que tú entres y actives mi espíritu. Así es. Y ya para terminar, recordar lo que dice 2 de Corintios 3:16. Pero cuando se convirtieran al Señor, el velo se quitará. Wow. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Wow. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La misma imagen que cuando nos creó, nos hizo a su imagen y depositó su Espíritu dentro de nosotros. Entonces, cuando nos convirtiéramos, el velo se quitará. O sea, volver al diseño original, de Dios. Como cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, dice que él, pues había un velo en él y quedó ciego. Y cuando Dios habla, era Ananías, anda con Pablo y ora para que él recupere, creo que decía para que el velo se le caiga. Dice que cuando llegó Ananías, oró y se le cayó el velo como escamas, porque eso, digamos, la palabra dice que cuando Jesús llegó a la sinagoga decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, pero decía una parte, para darle vista a los ciegos, y no solo a los ciegos en lo natural, sino a los ciegos espirituales, a los ciegos espirituales que muchos están en esta generación, que son la burla del enemigo, de ya estuvo, no, pero igual hay una generación, como tú decías, que se está levantando en poder y en Espíritu Santo para llevar el mensaje del Señor. Y cada vez que nosotros decimos Maranata, es decir, ven Señor Jesús, es lo que esta generación está esperando. Pero antes de la segunda venida de Cristo, nos tenemos que levantar y volver al diseño original de Cristo. ¿Quieres agregar algo más, hermano? Él ahí está. Solo debes prestar atención y ver a Dios en lo asombroso. Bueno, familia, muchas gracias por estar con nosotros en este primer capítulo de La Voz de una Generación. Realmente ha sido un capítulo poderoso donde la verdad yo me siento
no sé, yo siento algo el día de hoy, Hay porque fuego. hay fuego, porque es un tema que nosotros ya habíamos hablado antes en mensajes, cuando nos veíamos, en oración igual, hasta que se dio esta oportunidad de grabar en la voz de una generación. Te amo y te bendigo y nos vemos al próximo capítulo, que también vamos a tener un invitado, una invitada especial. Y nos vemos, familia, en el próximo capítulo, y nosotros somos la voz de una generación.